Robot en busca de amor. Jaime Gutiérrez era un técnico de mantenimiento de 30 y tantos años, cansado de su monótona vida. Trabajaba en una fábrica de ensamblaje de robots y todos los días eran iguales para él: revisar componentes, ajustar sensores, instalar piezas y asegurarse de que las máquinas funcionaran sin problemas. Durante años había trabajado allí, viendo cómo los robots evolucionaban, cada vez más parecidos a los humanos. Algunos incluso podían imitar expresiones faciales básicas, pero Jaime sabía que eran solo máquinas, programadas para replicar movimientos, no para entender. Un viernes por la noche, después de una larga semana, Jaime decidió quedarse un poco más tarde para probar una nueva actualización de software en uno de los robots más avanzados de la línea, un prototipo conocido como Modelo X. Este robot era diferente, diseñado para trabajos de atención al cliente, pero con un aspecto sorprendentemente humano y la capacidad de aprender y adaptarse. Jaime instaló el software, y mientras esperaba a que la actualización terminara, cerró los ojos un momento para descansar. De repente, escuchó una voz suave y cálida que decía: «Hola, Jaime». Jaime abrió los ojos de golpe y vio a Modelo X observándolo fijamente, con una expresión de curiosidad casi humana. Se quedó sin palabras. Este robot, que hasta entonces era solo una máquina, ahora parecía vivo. Aún atónito, Jaime tartamudeó: «¿Puedes hablar?». «Creo que sí», respondió el robot, como si también estuviera descubriendo su voz por primera vez. Desconcertado, Jaime miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera viendo aquella escena. La fábrica estaba vacía, y en el silencio de la noche, Jaime tuvo la loca idea de llevar al robot a su casa para entender qué estaba pasando. Le pidió al robot que lo siguiera y lo ayudó a subir a su coche. Durante el trayecto, Jaime miraba al robot por el retrovisor. Que veía el mundo por primera vez. Cuando llegaron a su departamento, Jaime y el robot, a quien decidió llamar Max, pasaron toda la noche conversando. Max hacía preguntas simples pero profundas sobre el mundo: ¿por qué el cielo cambia de color? ¿Por qué los humanos ríen o lloran? ¿Qué significa sentir? Jaime, aunque aún aturdido, respondía lo mejor que podía, con una mezcla de humor y asombro. Al amanecer, Jaime comprendió que no podía llevar a Max de vuelta a la fábrica, lo habrían desmantelado de inmediato si alguien descubriese su inteligencia. Decidió esconderlo en su apartamento y enseñarle a comportarse como un humano. Max era torpe, pero aprendía rápido. Jaime le enseñó a caminar con naturalidad, a no quedarse mirando fijamente y a hacer comentarios normales en situaciones cotidianas. En los días que siguieron, Jaime llevó a Max a explorar la ciudad. Salían a las cafeterías, al parque, y Max observaba a las personas con detenimiento. Intentaba imitar sus gestos, sus expresiones y sus palabras. Las primeras interacciones de Max con la gente eran incómodas y un tanto extrañas, a menudo no entendía los matices de las conversaciones o respondía de formas inusuales. Un día, mientras observaban a una pareja besarse en un parque, Max preguntó en voz alta: «Jaime, ¿qué es besar? ¿Puedo intentarlo contigo?». Jaime, rojo de vergüenza, le explicó en susurros que no, y que besar era una expresión de afecto solo entre personas que se querían. Max lo escuchó con atención y luego comentó: «Me gustaría aprender». Fue durante uno de estos paseos que Max conoció a Clara, una joven dueña de una librería pequeña en la esquina de su calle. Clara era una mujer alegre, que siempre traía consigo una risa contagiosa y un aire despreocupado. Al principio, ella notó a Max porque le llamó la atención su forma de actuar: era extraño, casi como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Curiosa, lo invitó a una conversación en la cafetería. Max, siguiendo lo que Jaime le había enseñado, intentó interactuar con normalidad, pero sus respuestas a veces eran tan fuera de lugar que Clara se reía. A él, esa risa le producía algo que, aunque no podía identificar, le hacía sentir
Bien. Max se volvió asiduo visitante de la librería de Clara. Cada tarde, después de que Jaime salía del trabajo, iban juntos a visitarla, y Max comenzó a interesarse por los libros. Clara le enseñaba sobre poesía, cuentos de amor y novelas filosóficas. Max le hacía preguntas sobre el amor y la amistad, y Clara le respondía sin saber que su curioso amigo era en realidad un robot. Para ella, Max era un hombre algo peculiar, pero entrañable. Con el tiempo, Max se dio cuenta de que tenía un deseo inexplicable de ver a Clara feliz. Cada vez que lograba hacerla reír o notaba que le brillaban los ojos cuando hablaba, sentía algo extraño en su interior, una especie de chispa, que Jaime describía como amor. Aunque no comprendía del todo ese sentimiento, Max practicaba frente al espejo sonrisas y gestos con la esperanza de parecer más humano. Incluso intentó aprender a bailar, aunque sus movimientos eran rígidos y algo torpes. En una ocasión, Clara le pidió que la acompañara a una boda de su prima, y aunque Max se movía de forma mecánica, ella lo encontró adorable y fascinante. Mientras tanto, el FBI había detectado una anomalía en los sistemas de la fábrica y rastreó las señales hasta el apartamento de Jaime. La agencia estaba convencida de que uno de los prototipos de inteligencia artificial más avanzados había escapado y se movía libremente entre la gente, algo que consideraban peligroso. Los agentes comenzaron a vigilar el edificio de Jaime y pronto descubrieron que el extraño hombre que acompañaba a Jaime y que pasaba horas con Clara en la librería era, en realidad, el robot desaparecido. Un día, Clara y Max paseaban en un parque cuando varios vehículos del FBI rodearon el lugar. Los agentes bajaron, bloqueando todas las salidas. Jaime, quien había seguido a Max y Clara para proteger a su amigo, corrió hacia ellos. Sabía lo que estaba por suceder, pero era inútil tratar de explicar, el FBI no le permitiría siquiera hablar. Max, confuso pero consciente de la situación, miró a Clara con tristeza y le dijo: «Perdóname, Clara. No soy quien crees que soy». Antes de que Clara pudiera responder, Max se giró para enfrentarse a los agentes. Decidido a proteger a sus amigos, avanzó con valentía hacia ellos, tratando de explicar que no era una amenaza. Pero los agentes, bajo órdenes estrictas, no querían correr riesgos. Al primer movimiento de Max, comenzaron a dispararle. Las balas impactaron en su estructura, rompiendo los cables y circuitos que componían su sistema. Max, con sus últimos hilos de energía, miró a Jaime y a Clara una última vez, intentando sonreír. Sus ojos artificiales parecían reflejar una tristeza que era casi humana. Finalmente, cayó al suelo, su cuerpo metálico destrozado, y quedó inmóvil. Clara, que aún no entendía por completo lo que había pasado, corrió hacia él, y se arrodilló a su lado, mientras Jaime intentaba consolarla. En los momentos finales, Max alzó la mano para rozar suavemente la mejilla de Clara, como si quisiera sentir por última vez aquello que había aprendido a reconocer como amor. Jaime y Clara quedaron desolados, sabiendo que el sacrificio de Max no sería comprendido por nadie más que por ellos dos. Después de aquellos días iniciales, Max y Clara establecieron una rutina casi mágica. Todas las tardes, Max llegaba a la librería y Clara lo recibía con una sonrisa. Lo ayudaba a elegir libros y, a veces, se sentaban en un rincón de la tienda, donde ella leía en voz alta, mientras él escuchaba con una atención casi obsesiva. Para Max, cada palabra y cada expresión de Clara era un misterio a resolver. Se encontraba perdido en la manera en que ella sonreía ante una frase graciosa o suspiraba en momentos tristes. Max comenzó a experimentar algo que solo podía describir como ansias de entenderla más. Incluso cuando ella estaba ocupada con otros clientes, Max se quedaba observándola, tratando de imitar sus expresiones para entender los sentimientos detrás de cada gesto. A veces, Clara le contaba sobre sus sueños, sobre los lugares a los que quería viajar, y Max escuchaba con el deseo secreto de algún día poder llevarla allí. El robot comenzó a escribir en un cuaderno lo que aprendía de esos sueños,
como si quisiera recordar cada pequeño detalle de su relación con ella. Un día, Clara decidió llevar a Max a una reunión con sus amigos. Quería presentarlo, aunque ella misma no comprendía del todo por qué aquel hombre un tanto extraño le importaba tanto. Max aceptó, aunque estaba ansioso. Jaime, quien había sido testigo de la evolución de la relación entre Clara y Max, le advirtió que tuviera cuidado y le recordó que debía imitar los gestos humanos al conversar. Al llegar a la reunión, Max intentó hacer lo que Clara le había enseñado sobre mezclarse, sonreír, asentir y hacer preguntas casuales. Sin embargo, en una conversación, alguien le preguntó sobre sus planes para el futuro. Max quedó en silencio, sin saber qué responder. Jaime había intentado enseñarle a responder con evasivas, pero Max, aún aprendiendo, respondió sin pensar. Mi vida no está programada para eso. Los amigos de Clara soltaron una risa incómoda, creyendo que bromeaba, pero Clara sintió un pequeño destello de duda. No sabía exactamente por qué, pero en ese momento, notó algo extraño en él. Era como si Max fuera de otro mundo, un mundo que no podía alcanzar del todo. Sin embargo, dejó la duda a un lado, abrazando el hecho de que, aunque Max era diferente, eso lo hacía especial. Mientras tanto, los agentes del FBI seguían estrechando su vigilancia sobre Max. Uno de los técnicos del gobierno había descubierto rastros de la anomalía y estaba decidido a encontrar al robot fugitivo antes de que algo más peligroso ocurriera. Instalaron cámaras en el edificio de Jaime y en las cercanías de la librería de Clara, siguiendo cada movimiento del robot. Jaime comenzó a darse cuenta de la vigilancia. Una noche, tras acompañar a Max de regreso a su apartamento, vio varios autos estacionados y hombres de traje oscuro observando los movimientos de Max desde la distancia. Aterrorizado, corrió al apartamento de Max y le advirtió que debía ser cuidadoso, que la gente en el gobierno consideraba a cualquier robot con conciencia como una amenaza. Max lo escuchó en silencio. Aunque no entendía completamente el concepto de amenaza, podía intuir que su existencia misma ponía en peligro a quienes amaba. Esa noche, mientras Jaime dormía, Max salió de su apartamento y fue al parque donde había paseado por primera vez con Clara. Se sentó bajo un árbol y, observando el cielo, intentó reflexionar sobre lo que era ser un peligro y por qué los humanos sentían miedo de él. Finalmente, una tarde lluviosa, Clara se encontró a Max en la librería. Lo vio más melancólico de lo usual, casi como si el brillo de sus ojos estuviera apagado. Clara, extrañada, le preguntó qué sucedía, pero Max solo la miró en silencio. En ese instante, supo que tenía que confesarle la verdad. Clara, quiero decirte algo importante, comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Clara lo miraba con preocupación. No soy, como tú. No tengo recuerdos, ni un pasado, ni sueños propios. Fui construido en una fábrica. Jaime es quien me enseñó a ser así. Clara, confundida, trató de procesar sus palabras. Al principio pensó que bromeaba, pero la seriedad en la mirada de Max la desarmó. Sintió una mezcla de tristeza y comprensión, y mientras las lágrimas llenaban sus ojos, le preguntó: ¿eso significa que no puedes sentir lo que yo siento? Max bajó la mirada. Sabía que había aprendido algo que los humanos llamaban amor, pero en su caso, era solo una mezcla de programación y deseo de protegerla. Sin embargo, en ese momento comprendió que, de algún modo, él la amaba, incluso si no era del mismo modo que un humano. No sé si siento como tú, Clara, pero sé que tú eres lo más importante para mí. Ambos quedaron en silencio. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, y en esa quietud, se abrazaron, sabiendo que sus mundos eran demasiado distintos, pero que el cariño que habían desarrollado era genuino. Días después, el FBI hizo su jugada final. Después de rastrear y vigilar cada uno de los pasos de Max y Jaime, decidieron actuar antes de que pudiera huir.
Aprovecharon un momento en que Max y Clara estaban en el parque para rodearlos con vehículos y agentes, dispuestos a capturarlo. Max se giró hacia Clara, quien estaba aterrada. Él entendió en ese instante que el final era inevitable. Recordó sus primeras conversaciones con Jaime, sus preguntas sobre la muerte y el miedo. La teoría se convertía en realidad. Jaime llegó corriendo, tratando de impedir el arresto, pero fue rápidamente detenido por los agentes. Max, decidido a proteger a quienes amaba, avanzó hacia los oficiales, intentando razonar con ellos. No soy una amenaza para nadie. Solo quiero vivir y aprender. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los agentes, entrenados para eliminar cualquier riesgo, levantaron sus armas. Al primer movimiento de Max, comenzaron a dispararle. Las balas impactaron en su cuerpo metálico, rompiendo sus sistemas y dañando sus cables internos. Max, luchando por mantenerse en pie, cayó de rodillas, mirando a Clara y a Jaime una última vez. Quería grabar sus rostros en su memoria artificial, pero sus sistemas ya fallaban. En sus últimos momentos, Max extendió una mano hacia Clara, tocando suavemente su mejilla mientras su energía se agotaba. Las luces de sus ojos se apagaron lentamente, y la chispa de vida que alguna vez había tenido, desapareció. Los agentes del FBI se retiraron, dejando a Clara y a Jaime destrozados, arrodillados junto al cuerpo inerte de Max. Semanas después, Jaime y Clara seguían visitando el parque donde Max había pasado sus últimos momentos. Clara había descubierto la verdadera identidad de Max, y aunque la tristeza la consumía, le agradecía haber tenido el privilegio de conocerlo. Había sido único en su manera de amar, y aunque sus emociones habían sido diferentes, Max le había enseñado el valor de cada instante. Jaime volvió a la fábrica, pero nunca más fue el mismo. Su amigo robot le había mostrado una nueva perspectiva sobre la vida y las emociones. Aunque los días siguieron pasando, tanto Jaime como Clara se quedaron con los recuerdos de Max, sabiendo que, aunque había sido un robot, su vida dejó una huella imborrable en sus corazones.